Gloria a Dios. Saludo a toda la familia, Dios bendiga su vida, saludo a los amigos, familiares, vecinos, a la iglesia en general, de nuestra hermana Marcela Roldán. En verdad es una situación bastante triste para todos los que hemos conocido, hemos amado, hemos tratado con nuestra hermana. Pero hay una esperanza que nunca nosotros perdemos. Es la esperanza, hermanos, que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros, como también la misma que entregó a nuestra hermana Marcela Roldán. Hace unos días estuvimos acá con ella, oramos por ella, escuchó la palabra y vimos, hermanos, que hasta el último la hermana todavía seguía creyendo en el Dios al cual, hermanos, hace muchos años atrás ella entregó su vida. Y hasta el final, hermanos, decidió, hermanos, creer en la promesa que el Señor le hizo a ella y nos hizo a cada uno de nosotros. No tenemos, hermanos, nosotros que estar tristes porque sabemos que ella está descansando, hermanos, según la palabra. Ella está en un mejor lugar. Ahora ya no hay más dolor para su vida, ahora ya no hay más, hermanos, tormento y aflicción para sus huesos, para su carne. Porque la Biblia dice así, hermanos, que todo aquel que, hermanos, muere en Cristo tiene esperanza. Vamos rápidamente a abrir la Biblia, lo que tengamos, hermanos, las escrituras. Quiero tomar el libro de Salmos 34, verso 18. Salmos, capítulo 34, verso 18. Yo sé que hay mucho dolor, hermanos, en la familia, y a veces las palabras, hermanos, que nos puedan decir los familiares, los amigos, a veces, hermanos, no pueden calmar el dolor que hay, hermanos, en el corazón, porque sabemos que es perder un ser querido. Pero sin embargo, hay algo que sí va a calmar nuestro corazón, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente, hermanos, traspasa y llega a los sentidos, no solamente llega al corazón. La palabra de Dios traspasa el alma y llega hasta el espíritu. Así que vamos a ponernos en pie, por favor, en reverencia a la palabra. Recuerde que es palabra de Dios y no de hombre, y merece todo el respeto. Salmo 34, 18, la palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tomemos, por favor, asiento un momento, que el Señor añada bendición en esta hora a su palabra. Sabemos, hermanos, que el dolor es intenso. Sabemos realmente, hermanos, que hay mucho dolor para la familia. Pero algo que la palabra nos dice, que Dios, hermanos, está cerca. Dios jamás nos va, hermanos, a abandonar. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, él decía: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como estuvo, hermanos, en el primer día, que, hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, en el primer día, cuando nuestra hermana aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, hermanos, ese Jesús jamás le ha abandonado. Es más, ahora mismo ella está en la presencia del Señor. Nuestro corazón está con dolor, es cierto, porque es una pena perder un ser querido. Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios está cerca, hermanos, a todo aquel que está quebrantado de corazón. Y Él puede salvar, hermanos, la tristeza en nuestro espíritu. Yo sé que nuestro espíritu está triste, está dolorido, pero hoy, hermanos, queremos escuchar la palabra. Esa palabra que nos va a dar una esperanza para cada uno de nosotros. Yo sé, hermanos, que un día, todos los que estamos aquí presentes, un día tendremos que partir, hermanos, de esta tierra. El problema es que muchos no estamos preparados para partir de esta tierra. Nos preparamos para muchas cosas, nos preparamos para ir al colegio, nos preparamos para el trabajo, nos preparamos para muchas cosas de nuestra vida. Pero lo triste es que muchos no nos preparamos para el día de nuestra partida, para el día cuando la muerte llegue. La muerte es algo natural, nacimos y un día tendremos que partir. Está establecido así en la palabra. Todos nosotros tendremos que partir. Sé perfectamente, como vuelvo a repetir, que es perder un ser querido. Perdí a mi padre, el pastor de la iglesia, y la verdad es que es un dolor incalculable, es un dolor que, hermano, no se asemeja a nada. Pero bendito sea Dios, que siempre nos ha dejado su palabra. Él nunca nos ha dejado solos. La palabra consuela, hermano, nuestra alma. La palabra consuela nuestro espíritu. La amargura, el dolor, la tristeza, la pena, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón. Por eso que la Biblia dice que cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Y cuando uno va a la palabra, uno encuentra la verdad.
¿Qué verdad? La verdad que mucha gente en el mundo lamentablemente desconoce. Por eso que Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? La verdad es que cuando, hermanos, uno muere, no se termina todo. La muerte no es el fin de todo. La muerte es un paso hacia la eternidad. Mucha gente se aflige cuando uno pierde a un ser querido. Mucha gente tiene miedo incluso a la muerte, porque piensa que se termina todo. Pero sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, recuerde, no filosofía humana ni doctrina humana, sino que cuando uno va a la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, encuentra que la muerte, hermanos, es algo temporal, que después que una persona muere en esta tierra, hermanos, el alma sale del cuerpo, hermanos, y hermanos, va a dos lugares determinados. Estamos tranquilos aquí porque sabemos que nuestra hermana no ha ido a un lugar de tormento, que nuestra hermana descansa en Cristo. Decía nuestro hermano David en 1 Tesalonicenses, tomó el pasaje en el 4:13, decía, tampoco queremos, hermanos, el apóstol Pablo escribe esta epístola, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, no dice de los que mueren. Hay mucha ignorancia, hermanos, cuando en el mundo conoce de mucha ciencia, de mucha tecnología, conoce de matemáticas, pero desconoce estas verdades que son eternas. Dice, tampoco quiero que ignoréis, porque muchos de nosotros desconocemos estas verdades acerca de los que duermen. Mucha gente piensa que, hermanos, que nuestra hermana murió, se acabó. No, nuestra hermana, dice la Biblia ahí, duerme. ¿Por qué duerme? Porque se va a volver a levantar. Esa es la promesa más grande que Cristo hizo, hermanos, cuando estuvo en esta tierra. Él también murió para demostrarnos que podría haber resurrección. La Biblia dice que Él murió y al tercer día se volvió a levantar entre los muertos y entregó una promesa, hermanos, a todo ser humano, que todo ser humano podría alcanzar, hermanos, esa vida eterna que mucha gente busca. La gente busca muchas cosas, pero descuida lo más importante en la vida, que es la vida eterna. Algo que no se puede comprar con oro, que no se puede comprar con plata. Es algo que Dios da gratuitamente a todos aquellos que creen en Él. Por eso que la Escritura dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque esto sí tenemos que establecer, que hay gente que muere y parte de esta tierra y se pierde, no tiene esperanza. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción entre gente que muere y se pierde sin esperanza. ¿Por qué se pierde? Porque parte de esta tierra sin haber aceptado el mayor regalo que Dios hizo a esta humanidad, que es su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, escuche, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay gente que se va a perder por la sencilla razón de no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es lamentable. Dios no demanda nada. Usted no puede comprar la salvación. Podemos comprar nuestro pasaporte para viajar a cualquier parte del mundo, pero no podemos comprar nuestro pasaporte para entrar al cielo. Es algo gratuito que Dios lo da con la única condición de haber aceptado a su Hijo. Por eso que su Hijo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, muriendo, pagando por todos nuestros pecados, y entregó la salvación gratuitamente a todo aquel que quisiera. Por eso la Biblia hace esta distinción entre dos tipos de personas, que mueren sin esperanza y otras que duermen con una esperanza. ¿Por qué dice duermen? Porque se volverán a levantar. Y nuestra esperanza, nuestra tranquilidad, hermanos, es que nuestra hermana Marcela un día se volverá a levantar. Un día la veremos, no solamente ella, se levantará el pastor Casimiro Cruz, se levantará todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Y dice la Escritura que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Un fuerte aplauso al Señor. Esa, hermanos, es la esperanza de todo cristiano. Nuestra esperanza, que nos volveremos a ver, que nos volveremos a levantar. La gente nos preguntaba, ¿por qué no lloraste en la muerte de tu padre? Porque yo sé que lo voy a volver a ver. Porque yo sé que ha ido a un mejor lugar. Porque yo sé que está en las manos del mejor y más extraordinario ser del universo, llamado Jesucristo. Está en la presencia de Él. Sé por la Escritura que nuestra hermana está ahí, también en esa presencia. Ya no tiene más dolor, ya no tiene más pesar, ya no tiene más tristeza. Está en un mejor lugar. Lo creemos en nuestro corazón con todo nuestro ser y nos moriremos hasta el final creyendo en esto mismo, porque esto es la
fe en la cual nosotros hemos creído. No creemos en una religión, porque la religión no puede salvar al ser humano. La religión trata de ir al cielo, la religión trata de llevarte al ser humano al cielo, pero el ser humano jamás podrá llegar al cielo. Es Dios quien se acercó al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Él es el que nos dio la oportunidad, Él es el puente, y todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Aleluya. El verso 4 de este pasaje, donde el lector, nuestro hermano David, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice la Escritura, murió y resucitó. No está muerto, Él murió, pero se volvió a levantar. Dice la Escritura, ahí está escrito en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista, dice: así también, mire, esta es la promesa de Dios, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dios dice la promesa que los volverá a levantar, y eso, hermanos, lo creemos. ¿Sabe por qué lo creemos? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a hacer, y así lo creemos, y así será. Y veremos un día, hermanos, a todos los seres queridos que hemos perdido, han partido, hermanos, de esta tierra, pero, hermanos, aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Amén. A su nombre. A su nombre. Recuerda palmas al Señor, por favor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Hoy pedimos a la familia, hermanos, que se acerquen más a Dios. Si ustedes aman realmente o amaron a nuestra hermana Marcela, una persona que ama a alguien hace lo imposible, hace todo por estar con esa persona, ¿verdad? Es como en un matrimonio, cuando uno está enamorado, quiere casarse con esa persona y lo ama y hace lo posible, hasta lo imposible, por estar con su ser amado. Asimismo, si nosotros hemos amado a nuestros seres que han partido de esta tierra, lo que nos queda a nosotros es ahora también poder aceptar a Jesucristo, también seguir el camino que ellos siguieron. ¿Para qué? Para volver a reunirnos con ellos, para volver a encontrarnos, abrazarnos y reírnos, porque la Biblia dice que nos volveremos a encontrar allá arriba en el cielo, y esa es una esperanza y una promesa que Dios nos ha dado. Es cierto que la familia llora. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 4: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. La Biblia nos promete que Dios va a consolar toda lágrima nuestra. Y, hermanos, cuando Dios consuela, no es como cuando un amigo, cuando un hermano, cuando un pariente consuela. El consuelo de Dios, hermanos, es para siempre. Cuando Dios viene a nuestra vida, pone paz en el corazón del ser humano. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es eterna, es perenne. La paz que Dios da, hermano, no es temporal, no es efímera. Dios da paz, Dios da felicidad, Dios da gozo, Dios da todo lo que el dinero no puede comprar, lo que el hombre no puede comprar, ni lo que el diablo puede dar. Dios da las cosas que son eternas, y solamente Dios puede consolar, hermanos, a la familia que en este momento se encuentra en este acto de dolor. Yo sé que la familia, hermanos, está cansada, hermanos, atribulada por esta partida, pero Jesús también dijo en Mateo capítulo 11, verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que Dios promete: darnos descanso, darnos paz. Porque yo sé que el dolor es tan grande. A veces cuando uno pierde un ser querido, a veces no lo puede resistir. La gente a veces se desmaya. El dolor es tan grande. ¿Por qué? Porque piensa que lo perdió para siempre. Pero nosotros no hemos perdido a nuestra hermana para siempre. Aleluya. Nosotros nos volveremos a ver, la volveremos a encontrar, y será ahí, hermanos, la alegría de nuestro corazón. Amén. Amén. La Biblia dice, amados hermanos, que las almas son eternas. La Biblia dice que así como Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios creó al ser humano también tripartito: un cuerpo, un alma y un espíritu. La Biblia dice que el cuerpo es polvo y al polvo tiene que volver, dice la Escritura en Génesis. La Biblia dice que el espíritu en Eclesiastés, hermanos, vuelve a Dios. Pero el alma que es la esencia de la persona que está dentro de nosotros, es eterna.
La escritura respalda esto. El alma del ser humano es eterna. Los médicos no pueden encontrar el alma. Pueden partir al ser humano y nunca van a encontrar el alma. Ese es el misterio más grande que Dios, hermanos, no ha permitido que el hombre pueda entender. El alma está dentro de nosotros. Es la esencia de nosotros. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, todo está en el alma. Y más adentro está el espíritu. Pero la Biblia dice que el alma es la esencia de cada ser humano. Ahora, el alma, permítanme demostrarle por la Biblia que el alma es eterna. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 6, verso 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. O sea, si alguien dice que cuando uno muere todo se termina, que no existe cielo, que no existe infierno, que aquí es todo el cielo y el infierno y cuando uno muere todo se acaba, pues aquí la escritura dice todo lo contrario. Después de muertos, dice el apóstol Juan que vio las almas que estaban vivas. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el sello final de la escritura. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice: toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que el hombre no se pierda. Y eso, hermanos, es lo que muchos a veces nos falta entender. La Biblia es la mente de Dios, es el conocimiento de Dios, encierra el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que Dios quiso que el hombre sepa se encuentra en la palabra. Y Apocalipsis es el último libro en el cual nos enseña y nos muestra que las almas después de muertos están con vida. Ahora estas almas van a dos lugares. Todos aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y esto no lo dice una religión, no lo dice un pastor. Esto lo dice Dios a través de su palabra. Y Dios no miente. Dios dice en su palabra que, hermanos, que el alma es eterna. Ahora, dice la escritura, los muertos en Cristo, todo aquel que muere en Cristo, o sea, todo aquel que muere habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y lo ha servido durante el resto de su vida, porque no solamente se trata de aceptar a Jesús, sino después de haber aceptado a Jesucristo, vivir una vida sirviéndole, vivir una vida consagrando su vida hacia Él, vivir una vida, hermanos, haciendo la voluntad de Dios y llamando la nuestra. La Biblia, la escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está escrito, los muertos en Cristo dice que resucitarán. No dice que resucitarán todos seres humanos, sino los que murieron en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dio la promesa a todo aquel que lo aceptara, los volvería a levantar. Y esa promesa, hermanos, nuestra hermana lo entendió. Cuando ella conoció a Cristo, lo entendió y lo aceptó, lo tomó. No perdió, hermanos, este gran regalo que Dios entregó a todos sus hermanos gratuitamente. Y desde el momento en que le entregó su vida a Cristo, empezó a servirle. Por eso nosotros decimos que nuestra hermana no se ha perdido, que nuestra hermana está en los brazos de Jesucristo, que nuestra hermana se volverá a levantar, y eso será un gozo, eso será una alegría. Allí ya no habrá más enfermedad, allí no habrá más dolor, ya jamás volverá nadie a lastimar a nuestra hermana. Asimismo sucederá con todo aquel que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire, 1 Corintios capítulo 15 verso 51 dice: he aquí os digo un misterio. Hasta, hermanos, hace 2000 años antes que se escriba el Nuevo Testamento, había un misterio y la gente no sabía qué pasaban con los muertos, a dónde iba una persona que moría. Esto era un misterio, pero Dios lo reveló a través del apóstol Pablo y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estamos dando otra cita bíblica, no estamos tomando una sola. En diferentes partes de la escritura, Dios menciona, hermanos, que la resurrección de los muertos es algo que Dios lo ha prometido a todo aquel que le ama. Por eso, hermanos, tenemos esperanza, hermanos, que un día nos volveremos a encontrar con nuestra hermana. Es más, Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estamos dando citas completamente distintas para que usted corrobore y vea que la Biblia respalda la resurrección de los muertos. A todo aquel que creyó en Jesucristo, dice la Biblia, que se volverá a levantar. ¿Qué es la muerte? La muerte, en otras palabras, es el paso hacia la eternidad. Eso es la muerte.
Es la entrada hacia la eternidad, a una eternidad de sufrimiento, a una eternidad de paz y gozo. Y eso solamente dependerá de cada uno de nosotros. Dios no arrojará a nadie al infierno. Mucha gente dice, yo creo en un Dios de amor, yo no creo en un Dios de odio que arroje al ser humano al infierno. Claro, Dios no va a arrojar al ser humano al infierno. Es el mismo ser humano que escoge por su propia voluntad caminar hacia el infierno, porque Dios dejó su palabra para poder entender y escapar de la condenación del infierno. ¿Por qué si no existiese infierno? ¿Por qué Cristo vino a morir en esta cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo dejó su trono de gloria y vino y luego murió y Él testificó después de muerto que existe el infierno? Y eso lo vamos a ver en la Escritura. La muerte, hermanos, es el paso hacia la eternidad. Dice 2 Corintios 5:8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo anhelaba partir de esta tierra. ¿Por qué anhelaba? ¿Quién estaríamos locos de querer a alguien morir? El apóstol Pablo, después de haber tenido un encuentro con el Señor cara a cara, él entendió que con la muerte no se termina todo. Por eso él escribe esta epístola y dice, anhelamos estar ausente del cuerpo. Él anhelaba partir e ir a los brazos de Jesucristo, porque la muerte nos hace un favor, hermanos, en llevarnos a los pies de Cristo, a los brazos de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió, por eso escribe esta epístola. Es más, en Filipenses capítulo 1, verso 23 dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde nadie nos puede lastimar. Por eso el apóstol Pablo escribe esto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. La gente anhela muchas cosas, conocer muchos lugares, pero no hay mejor lugar que estar en el paraíso, a los pies, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, hermanos, es más, Marcos 5:39 dice, entrando, les dijo, miren, esta preciosa, y esto no lo escribió un apóstol, lo dijo el mismo Jesucristo, dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La Biblia nos enseña que Jairo fue a buscar hermanos al maestro porque su hija agonizaba. Cuando Jairo se encontró con el maestro, logró encontrar al maestro, un sirviente vino y le dijo, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y se había comprobado, su hija dejó de respirar, su hija había muerto. Pero sin embargo, Jesucristo le dijo, cree y verás la gloria de Dios. Fueron con Jesucristo y la niña estaba muerta, la gente estaba llorando. Estaban en un velorio como este, la gente estaba llorando. Y Jesucristo le dijo estas palabras, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Porque Él es la resurrección y la vida, y Él dio vida a esta niña. Claro que volvió a morir, pero se volverá a levantar, porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo, la promesa es que se volverá a levantar de entre los muertos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Por eso, amados hermanos, le digo a la familia, mire el apóstol Pablo, y tanto también, yo sé que nuestra hermana Marcela y todo aquel que conoce o ha tenido una experiencia con Dios, porque nosotros tenemos una experiencia con un Dios vivo, porque Dios está vivo, no está muerto. Todos nosotros sabemos perfectamente esta frase que el apóstol Pablo hace 2000 años escribió. Él dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Por qué ganancia si uno se murió? Claro, porque es ganancia, ¿por qué? Porque nos vamos a un mejor lugar. Es ganancia porque no nos perderemos y no iremos a ese lugar de tormento. Es ganancia porque ya nadie más nos podrá, hermanos, robar, nos podrá amedrentar, nos podrá hacer daño, nos podrá lastimar. Es ganancia porque la muerte jamás nos volverá a alcanzar en aquel lugar. Por eso que el apóstol Pablo escribió seguramente, hermanos, esta epístola, esta frase tan maravillosa que lo entendieron todos siervos que ha partido de esta tierra, lo ha entendido. Por eso que la gente, hermanos, dice, están locos estar en el evangelio, estar en esto. No, no es que estemos locos, es que hemos entendido lo que implica el ser un hijo de Dios. ¡Aleluya! Por eso que el que tiene un encuentro con Jesucristo se aferra hasta la muerte, como lo hizo nuestra hermana. Decimos que hasta hace unos días vinimos, que estaba en camita prostrada, oramos por ella, le predicamos la palabra hace unos días tan solo, y él todavía estaba con su convicción. ¿Por qué? Porque sabe, lo que, hermanos, que no hay mejor promesa que la que Dios nos ha entregado, una vida eterna.
Nos volveremos a levantar y eso será extraordinariamente bello. Jesús dijo estas palabras, hermanos, al hombre que iba a morir, hermanos, junto a él. En Lucas capítulo 23, verso 43, le dijo al ladrón de la derecha, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo de aquí a 100 años, no dijo de en el milenio. Cuando tú mueras, en el instante que tú mueras, estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo mañana, pasado, la otra semana, en 100 años. Hoy mismo mueres. Hoy mismo tus ojos se cierran en esta tierra. En este mismo instante, tus ojos lo abrirás en el paraíso. Y esa es la promesa que Dios hizo. Todo ser humano, cuando cierra sus ojos en esta tierra, va a dos lugares. Hay películas que sacan que cuando uno muere, el alma se queda por aquí vagando, y eso es una mentira. La Biblia no dice eso. Cuando uno muere, inmediatamente el alma va a un lugar o al otro. Jesús dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hay otra historia triste. En Lucas nos enseña esta historia triste. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31 nos habla de un hombre rico, y, hermanos, y Lázaro, un mendigo. La Biblia dice que este hombre rico se vestía de púrpura, hacía banquetes todos los días porque no sabía qué hacer con tanto dinero que él tenía. Pero había un mendigo que no tenía para comer, y el rico lo humillaba, dándole las sobras que daba a sus perros. Pero un día dice la Biblia que este hombre llamado Lázaro murió inmediatamente. Dice la Escritura, y doy la cita bíblica porque es largo, del verso 19 al verso 31. Dice en Lucas capítulo 16, nos habla que cuando Lázaro murió, inmediatamente, instantáneamente, fue al seno de Abraham, conocido como el segundo paraíso. Pero dice, el día después el rico también murió. Y cuando murió, dice la Escritura, que cuando cerró sus ojos en la tierra, lo abrió en aquel lugar de tormento. Y bueno, el Espíritu me dice que lo lea, lo voy a lecturar para que usted vea que no es fantasía, no es historia, no es cuento lo que nosotros estamos diciendo. Usted lo puede encontrar en cualquier Biblia. Dice la siguiente, escuchen: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que cada día, dice, hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Cuando una persona muere, nuestra hermana partió, cerró sus ojos aquí, su alma salió de su cuerpo, inmediatamente los ángeles, dice ahí, dice, y los ángeles, en el verso, estamos leyendo en el verso 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Luego dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, Hades es una palabra griega que significa infierno, y en el Hades, dice la Escritura, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay gente que se burla y dice: no creo en el infierno, no existe en el infierno, pero aquí dice que es eterno, hermano, dice esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, hay una separación entre el seno de Abraham y el infierno. Dice: una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levante entre los muertos. Y así es el ser humano. El ser humano es duro, no cree en esta, hermanos, que existe un cielo o un infierno. Pero esto es una verdad que Dios mismo lo ha determinado. Ahora, si no creemos en esto, pues entonces será lamentable el día que partamos. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después habrá un juicio. Pero si cuando uno muere todo se termina, no, cuando uno muere no se termina todo. Cuando uno muere recién empieza la eternidad. Está establecido que cuando uno muere, después habrá un juicio, y esto lo determinó no una religión, no el Papa, no un pastor,
sino lo determinó Dios mismo. Después de muerto, Dios juzgará todas las cosas. ¿Qué debo hacer para escapar? Sencillo. ¿Qué debo pagar? Nada. Porque Jesucristo pagó ya en la cruz del Calvario. ¿Qué debo hacer? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La familia, todo aquel que todavía no tiene a Jesús, es el pasaporte. Jesucristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Nuestra hermana entró por esa puerta y caminó por ese camino. Y todo aquel que quisiera volver a ver a nuestra hermana Marcela tendrá solamente que aceptar a Jesús. Aleluya. El ser humano rechaza eso. Rechaza porque no cree que no cueste nada. La salvación es gratuita. No hay nada que pagar. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de poder acceder a la vida eterna. Nos dio la oportunidad de volver a levantarnos entre los muertos en aquel día, cuando Él dé la orden y se toque la trompeta, decía nuestro hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estaremos en la presencia del Señor, todos hermanos, por siempre y para siempre, ever forever, por la eternidad, en la presencia del más extraordinario ser en el universo, Jesucristo. Pongámonos en pie, por favor. Meditemos en lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Nuestra hermana tiene esperanza. Estaremos un día con ella. Preparémonos cuando llegue, hermanos, el día de nuestra partida. Usted sabe qué día nació, no sabe qué día va a partir. Solamente Dios lo sabe. Por eso tenemos que estar preparados. La muerte llegará, tan cierto como tú vives, tan cierto la muerte llegará. Preparémonos como nuestra hermana se preparó. Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga. Tomen asiento, por favor. Solamente decir a los hermanos Víctor, a toda la familia, a su hijo Humberto, a todos los nietos. Sirvan a Dios como sirvió su esposa, su madre, su abuela. Y la volverán a ver. Si la aman, le volverán a ver. Y será gozo. Sigan el camino que ella siguió hasta la muerte. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.